Esta mañana despierto a las 6:52, después de una noche de descanso profundo y reparador. Como cada día, me retiro a mi rincón de oración en acción de gracias a Dios Padre. Es en estos primeros instantes cuando la mente comienza a desperezarse, donde los pensamientos emergen con mayor fuerza. Los observo con calma, permitiendo que permanezcan solo aquellos que conservan la paz, la dicha y el regocijo del corazón, dejando pasar aquellos que alteran ese estado interior. Varios pensamientos pugnan por hacerse presentes. El primero es el sueño con el que me he despertado. Una sucesión de escenas en las que participo de una especie de viaje, un recorrido por distintos lugares. Me acompaña un grupo de personas con quienes me siento aceptado, acogido y respetado. Hay una sensación de comunión sencilla y gozosa. Un hombre de edad avanzada, cercano a los 70 años, actúa como anfitrión y nos va mostrando unas instalaciones que no acierto a identificar. Al mismo tiempo, un grupo de numerosas personas, hombres y mujeres, camina unido, casi danzando, disfrutando del recorrido, y yo de algún modo los acompaño y coordino, animándolos a disfrutar del lugar y del momento compartido. A partir de este sueño, aparece con fuerza la imagen del mendigo que, semanas atrás, humilló mi ego con su gesto de amor al ofrecerme 2 empanadillas, una Coca-Cola y 2 chicles. Todo lo que tenía. Precisamente ayer por la tarde, mientras paseaba, me lo encontré de nuevo. Estaba sentado, como acostumbra, de rodillas, sobre sus propias piernas, con una postura que transmite una extraña comodidad. Me detuve ante él con una actitud humilde y de escucha, buscando simplemente estar presente, ofrecerle lo único que tenía, mi presencia. Me acerqué y le di una caricia en la espalda. Él me reconoció de inmediato y, llamándome papito y rey, según su modo habitual de expresarse, en el que me atribuye ser una persona importante e influyente, volvió a preguntarme: «Señor, hoy me puede dar algo, ¿verdad?». Sentí que me dejaba habitar por su necesidad, no desde la compasión ni desde la caridad entendida como distancia, sino desde una profunda identidad e igualdad. Sin pensarlo, mientras él seguía hablando y decía que, si pudiera, le diese un billetito, brotaron de mí unas palabras sencillas. Claro, claro que sí. Sabía que solo tenía unas monedas sueltas. Sin contarlas, le di todo lo que llevaba. Literalmente no me quedó nada. Él continuó hablándome, deseándome que me fueran bien las cosas, que me tocara una fortuna para poder darle a él en mayor abundancia. En su necesidad de hablar, añadió algo más, que conmigo sí se iría a viajar por el mundo si se lo pidiera, aunque no lo haría con nadie más. Me marché al rato, con una sensación profunda de gratitud y sencillez, y continué mi camino en la buena aventura de lo que Dios quisiera confiarme ese día. Poco después me encontré con otra persona, absorta en su teléfono. Mi ego la tiene tipificada como personaje, un artista que a través de su obra busca representar su búsqueda de los dioses y dar sentido a su existencia. Sin entrar en detalles de la conversación, percibí en él un profundo agotamiento, un cansancio del ego. Me confesó su deseo de abandonar esa búsqueda, decepcionado por la escasa acogida de su última exposición. Finalmente, una última imagen se hizo presente en mi mente. La de un sacerdote que, en su discernimiento de la voluntad del Padre, se había convertido en ermitaño, un ermitaño misionero. Su figura,
Su hábito y su actitud monacal aparecieron con una cercanía fraterna. Quizás esa imagen surgía porque al día siguiente había quedado con él para compartir reflexión y pensamiento. Con todos estos pensamientos despertados, busco purgar lo que no es de Dios, aquello que me aparta de su presencia, de la paz en la mente y de la dicha en el corazón. Desde el silencio, ese silencio en el que solo cuando acallamos al ego permitimos que Dios hable, voy alejando todo lo que lo contamina. Es ahí donde las emociones del espíritu se presentan y dan discernimiento a las experiencias vividas. Entre todas ellas, mi paz se detiene en la figura del mendigo. Comprendo entonces que al acercarme a él, sin verlo como un objeto de mi bondad, ni como un problema que resolver, se revela su verdadera naturaleza. En su modo de llamarme papito y rey, me muestra a Cristo mismo, al Rey de Reyes. Es Cristo quien me pide ayuda. Al acercarme, al darle todo lo que tenía, al acogerlo con una mirada limpia y con una intención recta de corazón, de igual a igual, no movido por su aspecto ni por su necesidad, sino por reconocerlo como Hijo de Dios en quien habita Cristo, es Él mismo quien me reconoce como Rey, porque somos uno, Él el mendigo y yo. En las palabras del mendigo y en su actitud de entrega total, Cristo se manifiesta. No pide para sí, pide para mí. Desea que yo reciba abundancia para poder darle a Él en mayor abundancia. Dios me muestra así la fidelidad en lo pequeño. Dar lo que llevaba, acoger con ternura y cercanía, sin distancia, como el mismo mendigo había hecho conmigo semanas atrás al darme su cena, sin miedo al mañana. Ese es el verdadero amor. Ese amor que Dios pone en nuestros corazones y nos pide reconocer y devolver en cada encuentro. Esa es la ofrenda que, como sacerdotes comunes, estamos llamados a presentar a Dios en el altar del otro, en el templo que es su cuerpo, donde nuestros corazones, movidos por el corazón de Cristo, han de vivir. Desde esta meditación reconozco también al artista, símbolo de quienes buscan a Dios desde el ego. Ese camino conduce al desgaste y al vacío. El ego solo sabe producir separación, mirar las formas y no con la mirada de Dios. Busca protagonismo y dominio, pero su voluntad no es la voluntad de Dios. El cuerpo muere y con él el ego. El alma, templo del espíritu, junto con el cuerpo, permanece. La búsqueda desde las propias fuerzas fatiga. La vida en el espíritu plenifica. Por último, en el silencio gozoso comprendo lo que me transmite la imagen del ermitaño. Su llamada al sacerdocio no es distinta de la llamada que todos recibimos como sacerdotes comunes. Sin hábitos visibles ni ornamentos, ofrecer a Dios los corazones y las oraciones de cada hermano, en los templos vivos que son sus cuerpos. No hay ofrenda más valiosa que el tiempo, ese tiempo que Dios nos regala cada mañana para servir, mirar, acoger y acompañar. El dinero puede volver, el tiempo entregado no vuelve. Se pierde o se gana para Dios. Dios Padre, Dios Santo, humilla mi ego para que la verdad de la caridad brote en el corazón del otro, acogiéndolos
tú en mí. Danos un corazón lleno de tu amor, Padre misericordioso, para reconocerte en el otro, mirarlo con tus ojos, escucharlo con tus oídos, hablarle con tus palabras, actuar con tus dones y caminar a su lado como lo haría tu Hijo Jesucristo. Padre Santo, acoge tú en nosotros a cada persona que pones en nuestro camino, porque con nuestras propias fuerzas no podemos. Gracias porque eres luz a mis pasos y lámpara en mi camino. Gracias, Dios Santo. Amén. Permanezco en silencio unos minutos más, solo Él y yo, buscando el regocijo sincero del alma, con humildad y una dicha que desborda el pecho. Doy gracias en el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, y del Espíritu Santo, Espíritu de justicia, verdad y santidad. Amén. Al releer esta lectio, me doy cuenta de hasta qué punto Dios se manifiesta en lo que el mundo considera pequeño, incómodo o incluso insignificante. No en los grandes discursos ni en las búsquedas brillantes del pensamiento, sino en el encuentro sencillo, directo, sin defensas, donde el corazón se expone tal como es. El rostro del mendigo vuelve a mí como una revelación silenciosa. No fue un encuentro marcado por la caridad, entendida como dar algo, sino por la comunión que nace cuando desaparece toda jerarquía. En ese gesto simple de dar lo poco que llevaba, comprendo que no era yo quien daba, sino que era Cristo quien se estaba ofreciendo. Y en ese intercambio, mi ego quedó nuevamente desenmascarado, no para ser humillado, sino para ser sanado. También reconozco en mí la tentación constante de buscar a Dios desde el esfuerzo, desde la idea, desde el protagonismo espiritual. Veo reflejada esa búsqueda en el artista cansado, agotado por intentar llenar ese vacío con su propia obra. Y me descubro a mí mismo en esa misma fatiga cuando no descanso en el espíritu, cuando olvido que la plenitud no nace de producir sentido, sino de recibirlo. Esta lectio me recuerda que el verdadero altar no está en un lugar separado, sino en el cuerpo del otro. Que el tiempo que entrego, ese tiempo que no vuelve, es la ofrenda más pura que puedo presentar a Dios. Y que ser sacerdote común no es un rol, sino una forma de estar en el mundo, disponible, atento, silencioso, fiel. Hoy entiendo un poco más que no se trata de hacer cosas para Dios, sino de dejar que Dios ame a través de mí. Que mi única tarea es no interponerme y que cuando el ego se retira, el reino se acerca. ¿Desde dónde me acerco al otro? ¿Desde la compasión distante, desde el ego que ayuda o desde la igualdad que reconoce a Cristo en él? ¿Qué me impide dar todo lo que tengo en mis encuentros cotidianos? Tiempo, atención, escucha, presencia. Reconozco cuándo mi búsqueda de Dios nace del ego y cuándo brota del espíritu. ¿Qué frutos produce cada una en mi vida? ¿A quién me está confiando hoy Dios como altar, donde ofrecer mi corazón y mi tiempo? ¿Qué significa para mí ser sacerdote común en lo cotidiano, sin hábitos visibles, pero con un corazón disponible?
¿Vivo el tiempo como un bien que administro para Dios o como algo que defiendo para mí mismo? ¿Dónde experimento más plenitud? ¿Cuando me doy desde el silencio y la entrega o cuando busco sentido desde mis propias fuerzas? Padre Santo, enséñame a reconocer tu presencia en cada rostro que pones en mi camino. Arranca de mí toda mirada que separa, todo gesto que nace del ego y toda caridad que no brota del amor verdadero. Haz de mi corazón un altar vivo, donde tú puedas recibir la ofrenda de mi tiempo, de mi escucha, de mi presencia sencilla y fiel. Que no busque protagonismo ni recompensa, sino la alegría de darme sin reservas, como tú te entregas cada día por amor. Permite que viva cada encuentro como sagrado, cada persona como templo y cada instante como oportunidad de volver a ti. Amén. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Era forastero y me acogisteis. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Mateo 25, 35-40.